Me tocó ser dirigente de la ANFP post Sergio Jaude con la directiva Arturo Solá. Nos tocó estar en Rusia, en varios lugares. la Copa Centenario. Bueno, bienvenido. En la plaza me lo tomé también. Estamos en el mes del libro. Hay muchos libros futboleros. Mucho y yo creo que ayuda también a sacarnos cierto prejuicio que existe respecto a dos mundos que parecen bastante en una primera mirada distante y que uno escarba y no lo son. Un buen ejemplo es lo que ustedes también han hecho con su libro de historias del Match Day. Claro. Bueno, una serie de literatura futbolera que yo creo que es bastante interesante también de poder relevar en este mes del libro. Tenemos la fecha lectora. Es una iniciativa de la NFP, el CIFUP y TNT Sports. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros nos dimos cuenta que precisamente muchas veces había no solamente exfutbolistas o futbolistas, gente ligada al mundo que escribe su historia, sus cuentos, y que tenía mayor vinculación que la que se cree con el tema de los libros. Y lo que hicimos fue, desde una fundación en que nosotros trabajamos temas de cultura en el fútbol, tratar de instaurar en la Liga Chilena una fecha lectora donde los jugadores y los capitanes pudieran intercambiarse libros que tuvieran alguna relación con la historia de sus clubes en vez de los clásicos banderines. Fue la primera vez que lo inauguramos este año, creo que salió bien. Esperamos repetirlo los próximos años, que se haga más y que se potencie, sobre todo porque esto le hizo mucho sentido a los futbolistas. Nosotros lo trabajamos desde y con el CIFUP y no una mera acción comunicacional. Claro. o creo que eso para nosotros fue fundamental. Que hiciera sentido a los jugadores, fueron los más convencidos, involucrados con ser parte de esta iniciativa, y creo que puede marcar también un inicio de algo que se vaya, como dije antes, reiterando. Juan Carlos, me interesa profundizar en eso. Tú hablas de la muy buena recepción que tuvo esta idea en los jugadores. Si nos puedes contar un poco más de eso. O sea, que en el primer encuentro, cuando les contaste la idea que te dijeron, qué inquietud tenían ellos por la lectura de la historia de sus clubes. Sí, nosotros habíamos visto que lo que hicimos fue ir a ver al CIFUP, a su complejo en Pirque. Nos juntamos ahí con Gamadiel, con Luis Marín, y fue a los primeros quienes convocamos para poder realizar esta actividad, y les hizo sentido inmediatamente, porque precisamente logra, quizás dentro del mundo del fútbol, quienes hemos sido dirigentes, quienes estamos en el día a día, sabemos que hay mayor vinculación, pero quienes quizás no están en esa cercanía más, existe un prejuicio a veces que a mí me parece bastante injusto respecto a de que los futbolistas están todo el día pensando solamente en fútbol, en la pelota, y eso no es así. Nosotros estamos convencidos de que algunos más, otros menos, hay mucha también relevancia por una formación integral. Ojo, y no solamente desde los clubes dirigentes, los propios jugadores tienen mucho interés en poder desarrollarse. Nosotros hemos desarrollado actividades antes de esta fecha lectora con las series menores de los clubes en una alianza con Plagio, que realiza el concurso Santiago 100 Palabras, y tenemos más de 300 jugadores juveniles de cerca de 6 clubes chilenos que han escrito cuentos y que han participado de estos concursos. Y por lo tanto creo que también esto se ve más, insisto, que allá de una acción comunicacional, de la importancia del mes del libro, sino que unir estos mundos que parecen distantes, pero quienes hemos estado más cerca de lo que es el día del fútbol, sabemos que hay mayor. Juan Carlos, ¿por qué ocurre el siguiente fenómeno? Si yo, por ejemplo, me voy a una librería del sector central y busco libros, ¿no es cierto?, que tengan relación con el fútbol o con el deporte, con la actividad deportiva, lo importante y todo eso, hay poquito. Y te vayas a Buenos Aires y es una verdadera feria de libros, ¿no es cierto?, más baratos que acá, y que hablan no solamente los equipos, las instituciones, sino que miradas distintas, diferentes, que se confrontan un poco a este estímulo que quiere uno de aprender más. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hemos podido lograr un desarrollo mayor en ese contexto? Yo creo que son varios fenómenos. Uno tiene que ver también por la búsqueda también de generar cierta raíz o mayor vinculación desde los clubes y quienes los dirigen con su hinchada. O sea, una fórmula fundamental es saber qué libros. Tenemos varios clubes que están cercanos a conmemorar fechas de aniversario importantes. Claro. Y les aseguro que muchos, salvo los hinchas, son muchas veces los hinchas los que coleccionan los libros que tienen, y no se desarrolla esto de una manera más integral. Yo creo que ahí hay un espacio para desarrollar, hay algunos espacios, la librería Lolita tiene un espacio especial para
lo que es literatura de fútbol, literatura deportiva, pero eso es porque, bueno, hay vocación de su dueño, es una persona, un escritor, etcétera, pero Ahorita. nos falta generar más. Y fíjate que hay otro detalle interesante. Todos los que estamos acá somos peloteros y hemos tenido y vivido esta experiencia. Vamos a un estadio X de Argentina y empezamos a mirar, lleno de canas está, ¿no es cierto?, el que fue campeón el año 70. Y después está el otro personaje que fue campeón del mundo, no sé, el año X. Y de pronto uno va a nuestros estadios hoy y esos personajes no están. Audax tiene una historia, Palestino tiene una historia, Unión Española tiene una historia, pero uno va al estadio con los que menos se encuentra pareciera ser como que en nuestro país estamos apresurados porque alguien debute y después estamos apresurados porque lo retiremos. Y cuando lo retiremos es como que, listo, salió. Este fue el campeón del año 50, no está, me gusta el del año, el año 2020. Es parte, ¿no es cierto?, de como nuestra problemática de chilenos, esto de tratar, ¿no es cierto?, de apresurarnos, como que debute rápido este gallo con 14 años y después que se vaya rápido, ¿no es cierto?, y lo olvidamos. Y pasa en ese proceso también que también los jugadores juveniles a veces conocen poco la historia de sus clubes. La forma de conocer de la historia de los clubes es a través de los archivos, de la investigación, de los libros que puedan existir. Y muchas veces yo les aseguro que, no digo de manera generalizada, pero puede haber dirigentes, dueños de clubes que conocen poco también la historia de sus propios clubes y eso a la larga termina no siendo positivo para generar, insisto, una mayor valoración de lo que es la actividad y la industria. ¿Cómo así con la lucha con el internet, por ejemplo? Que hoy día es todo fácil, hoy día agarré el teléfono y te voy a averiguar de todo y sin tanto querer saber tan in situ de la misma historia. Pero también puede verse como una oportunidad para efectos también de difundir. Es verdad que hoy día lo rápido de internet no te quita lo que es la lectura. A eso me refiero. Yo me acuerdo en algunos de los viajes de haberte visto también aprovechando las largas horas con un libro y era cosa que no era muy común. Y quizás veíamos a otros compañeros tuyos más preocupados de música o de otras historias. Película, todo y bueno, y lo que hay que hacer es tratar de apuntar a los juveniles. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer con las series menores. Como algunos colegios tenéis la obligación de leer no sé cuántos libros anualmente. Pero nunca meten un libro de fútbol, por ejemplo, algo que les puede interesar más a los jóvenes que lectura clásica, que digamos que muchas veces no es atractiva para un cabro de 16, 17 años que lo único que piensa es la pelotita, no sé. Claro. Pero nosotros hicimos con la selección que fue al Mundial de Brasil, sub-17, el 2019. Caputo. Nosotros hicimos una serie de instancias de mediación lectora, que fue bien interesante, porque esos jugadores, muchos de ellos hoy día están a primer nivel en su equipo y que hayan pasado por esa instancia de juntarse en Pinto Durán, avanzar y leer, y de juntarse con el autor del libro, comentar el libro, uno vio también y ellos mismos se dieron cuenta que en ellos había potenciales que a lo mejor no habían descubierto y creemos que eso, tanto a nivel de formación integral, incluso para un desarrollo deportivo, es pero puede ser también más la historia también de los jugadores que han pasado, un poco lo que sea juvenil, que no saben mucho la historia de muchos jugadores que pasaron antiguamente, que dejaron, bueno, prácticamente una historia grande en el club y que los jugadores no se preocupan de eso. Un poco también lo que dice Johnny, que con el internet ya se despreocupan un poco y se preocupan solamente de ellos, de querer jugar, de querer salir y no de la historia, no del club solamente, sino los grandes jugadores. Claro. No, eso claramente es algo que yo creo que hay que en el buen sentido combatir, y la forma de combatirlo es que viendo que los juveniles, los jugadores se den cuenta que tienen la posibilidad de... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cada vez se va perdiendo más respeto de los juveniles con los exjugadores. Sí, y ha ido pasando. Pero sé que a nosotros, Juan Carlos, a nosotros nos tocó, por ejemplo, que a nosotros en la U, me acuerdo que cuando estaba todavía en 2018, 2019, a nosotros agarramos, eran como 2 o 3 cabros que estaban en el plantel. Y me acuerdo que estábamos peleando el descenso y ya nos metían psicólogos, nos metían, compadre, esto que está de moda, ¿cómo se llama? Terapeuta. Coaching. Coaching, nos metían sin fin de cosas. Y curiosamente, los 3 cabros que venían de esa selección, de la de Caputo, que yo valoré mucho, me acuerdo, también estudié pedagogía, qué sé yo, eran los que más participaban en el cuento. Y otros mayores de 30 años se reían de ellos en sus caras, poco menos así, ya, oye, cállate que nos queremos ir no sé para dónde. Y es increíble el nivel cultural que tenían los cabros que habían estado en esa selección. Y a lo mejor fueron detallitos que le inculcó Caputo, que le sacó el teléfono, me acuerdo, que tomó varias medidas que... Alejó a los papás, a los hinchas, a los representantes. Terminaron yendo al Mundial y hicieron muy buen campeonato. Juan Carlos, y en base... Es un desarrollo mucho mayor, me refiero. En base a lo que decía Johnny también hace un instante, el tema de la tecnología,
¿Los audiolibros no son una opción? También Sí. como Como, para como TikTok, decís tú. Yo creo no, pero No, el audiolibro, o sea, es algo que se usa hace muchos años y hoy está muy de moda el podcast, además. Yo lo leí en TikTok, escucho literalmente. mucho porque como venía una autopista, no se Claro. escucha la radio, a veces me demoro una hora para acá. Por eso digo, o sea, en base a la actualidad, que quizás no todos se dan el tiempo, yo creo que todos tenemos tiempo para la lectura, o deberíamos tener, pero quizás no todos se dan el tiempo, pero sí muchos trayectos largos donde se podría aprovechar ese tiempo sí, escuchando. hoy día un se han audiolibro. desarrollado un montón los libros digitales, la biblioteca pública digital, lo que tú señalas también quita ciertas brechas de que, yo insisto, muchas veces los jugadores creen que son ámbitos que no son para ellos y quizás No son complementarios. por temor, tomar ese libro, darse el tiempo, la dinámica de los entrenamientos no genera, pero si desde el club, desde sus entrenadores, que para las actividades que hemos hecho nosotros ha sido fundamental, esto no funciona si es que los entrenadores, quienes están a cargo del fútbol formativo, le hace sentido. Con la Casa Cruzada lo hemos hecho, hemos estado también en el Museo Interactivo Mirador, con quienes están también hoy día, pensemos jugadores que están en algunos clubes que vienen de regiones, que hay que también complementar la formación, no solamente preocuparse del colegio, hay tiempos muertos que es importante que ellos puedan cubrir no solamente con libros, hay mucho también desde el punto de vista audiovisual, con aspectos documentales de deportivos, de fútbol, y yo creo que, como bien decía Juvenal, hay bastante disperso, y si uno logra darle cierta integralidad o cierta orgánica, puede darle mayor fuerza. ¿Y son libros de fútbol solamente o también hay de...? No, nosotros hemos también hecho que de hecho hasta la selección sub-17 leyó un libro que se llama Mochadik, que son de cómics. Y ellos mismos comentaron con los autores y no necesariamente de fútbol. ¿Ya? Los que intercambiamos para la fecha lectora sí lo hicimos para darle cierta identidad a los clubes, lo que era Elías para Palestino, Figueroa, lo que era Leonel Sánchez para la U. ¿Qué cambió Colo-Colo Católica? Cambiaron el libro de Arellano, de quién es Colo-Colo, y uno de Católica, olvidé ahora el nombre, pero que de Joaquín, ¿cómo se llama el autor? Que también tenía que ver con la historia de Católica, pero eran también de los clubes. ¿Sabes? Bueno, gran iniciativa, importante leer de fútbol. ¿Tu libro favorito de fútbol? El de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y sí, Sombra, sí, gran libro. ¿A quién no? ¿Quién no lo tiene como favorito? Bueno, y un muy buen libro también que es antiguo, es de Harold Maynícola y Marco Antonio Cumcille, que es del caso Rojas, es antiguo, desde los primeros libros que salió ese tema de investigación. Debe salir el Tata, ¿no? También Sí, él estaba. ahí lo recomiendo. Pero Juvenal está escribiendo un libro. Pero quería aprovechar la instancia para agradecer a TNT sobre todo. O sea, no solamente la instancia que hicieron con su propio libro, la historia de Match Day, nos apoyaron desde el primer momento y no solamente, insisto, de una manera de difusión, sino que les hizo sentido también mi instancia estar acá, fundamental, así que agradecerle mucho ese apoyo. Bueno, gracias. El libro Juvenal se llama Todos podemos ser laterales. ¿Ah? Izquierdo. Pero izquierdo. Bueno, muchas gracias. La fecha lectora, entonces, y la lectura futbolística, es interesante. Se puede encontrar, hay librería La online. lectura. La lectura es importante, sí. Pero hay mucho material de fútbol, muchísimo. Gonzalo ha leído 25 libros de Guardiola. Me ¿El imagino. mejor libro de deporte cuál es? Dijo, yo aportaría Fútbol a Sol y Sombra. de Agassi también. El de Agassi, excelente. Bueno, Excelente. Recomendado para los que hablan inglés leerlo en inglés. Porque es en primera persona. Bien, muchas gracias. gracias a ustedes.